compatriotas. El día de hoy, 27 de julio del año 2023, celebramos en forma privada la lectura, el segundo aniversario de las lecturas bíblicas que empezaron desde Génesis, que han ido variando de libros y que han ido variando de comentarios, pero cuyo fundamento, baluarte y sostén es únicamente las Sagradas Escrituras. Y aunque esta es una celebración no de corte eclesial, porque para muchos es un 27 de julio más, ni de corte mucho menos nacional, porque a pocos, y no a pocos, sino a los que el Señor no ha llamado todavía y su corazón está endurecido, no les interesa este evento, pero sí es útil hacerlo público. No es útil hacerlo público en el sentido del fariseísmo que otrora se vio, en el sentido de la lectura de las Escrituras en ese tiempo de los pergaminos, si realmente éstas no reflejaban una praxis en la vida de cada uno de los que confiesan e invocan el nombre del Señor Jesucristo. Pero sí es útil para que la iglesia y cada uno de los miembros, siendo columna y siendo baluarte unos de ellos, pero todos con un mismo espíritu, con una misma mente y un mismo parecer, en el sentido de la fe en el Señor Jesucristo y del tributo y honra al Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, sí es útil divulgarlo. Porque como nos dicta también nuestra Constitución Nacional, en el ámbito colombiano, en el ámbito nacional, cada persona tiene la libertad de difundir sus pensamientos religiosos o de hacerlos secretos, no se obliga bajo la ley. Pero sí es útil que nosotros, en la medida de la providencia y del contexto en el que estemos, seamos sal y luz en medio del mundo caído. Porque es preciso mencionar que el mundo caído, tanto las personas afectaron la naturaleza en su mayordomía que debían tener ante esta, y que ahora todas las personas están sometidas a mal. Su arbitrio, su libre arbitrio, palabra que otrora se ha discutido, porque no creáis que esto es situación calvinista o situación arminiana. Para los que dicen esto, os digo que desde Crisóstomo y aún antes de este padre de la iglesia, el libre albedrío y su discusión se ha venido suscitando dentro de la historia eclesial y de la historia filosófica. Sí podemos constatar, bajo las Escrituras y bajo el ejemplo mismo de las cosas, que vemos cada día que el hombre está sometido y está entregado al mal. Porque como dijo Cristo en alguna ocasión, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y Satanás, al hacer que Adán, aunque Adán cayó deliberada y libremente en el jardín del Edén, impregnó, no como una enfermedad, ni como una imitación, como trataban de hacer ver los pelagianos, sino simplemente como una descendencia caída con la imagen de Dios, porque la imagen de Dios aplica tanto a la mujer como al hombre. Claro, es bien sabido que en términos políticos, ese político es que se entienda como dentro de la iglesia, que no hay pastoras ni diaconisas. La imagen es, la mujer es la gloria del varón, eso lo dice Corinto, pero eso está en el contexto de la iglesia. Pero la mujer también tiene la imagen de Dios y también fue creada con justicia y santidad de la verdad. Pero podemos concluir que a raíz del pecado en Adán, todas las criaturas ahora están en un estado pecaminoso y son dignas del juicio eterno. Pero a Dios gracias por medio del Señor Jesucristo, que da consuelo y que hace que Cristo pague la pena que tenían los hombres ante Dios. Pero hace de tal manera esto que solo los predestinados, los elegidos anteriormente, los que estaban en el decreto eterno, sean amados por Dios. Por eso es incorrecto decir Cristo te ama, cuando realmente el amor de Dios es en Cristo a los que ha escogido. Y claro que hay un amor por la naturaleza, como criaturas creadas por Dios. Pero el amor en el sentido de la adopción y de ser hijos de Dios no ocurre sin antes
la regeneración, que es solo obra del Espíritu, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y comprendemos que quizá este tema sea arduo de comprender para muchos y es más, sea hasta obsoleto, sea necesario solo de un somero repaso, pero no de profundidad, por cuanto no colabora con las necesidades y vicisitudes de la patria. A esto respondo claramente con el ejemplo mismo de Cayo Calígula, que era un emperador, quizá uno de los más recalcitrantes en cuanto a su escepticismo acerca de la fe en Jesucristo, pero era el que más temía las manifestaciones de la ira de Dios. Asimismo, los que hoy se ven como Nabucodonosor cuando exclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado? Y permitidme, apreciados oyentes, citar el libro estrictamente hablando, para que no se crea que son palabras o discursos míos o retórica protagórica, sino que esto lo dicen las Sagradas Escrituras y es de ejemplo para todos, por cuanto las Escrituras cumplen la labor de que por medio de estas el Espíritu obra en el corazón de una persona, o también afirma y reafirma y nuevamente muestra la condenación irrevocable que se le avecina a todos los que no obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Dice Daniel capítulo 4 versículo 30: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y en las bestias del campo será tu habitación. Pero vamos a pasar al versículo 34, cualquiera lo puede consultar con más claridad. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las naciones, por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. No se crea usted o no se alabe usted en su sabiduría, en su retórica, porque libros los hay, y bastantes. Y dinero también lo hay. Posesiones también las hay. Intelectuales los hay, incluso mejores que usted, si se cree como Protágoras insuperable. No crea usted que su conocimiento, su dinero o su salud le van a salvar de este mundo terrenal. Porque cuando llegue aquel día de la manifestación del Señor Jesucristo y del reino consumado, si usted no ha creído, y el que produce el creer como el hacer, el querer como el hacer, es el Espíritu Santo, de tal manera que la gloria es a Dios. Pero si usted no ha creído, no piense que Cristo le ama, no piense que viene a salvarlo, piense que si no teme a Dios y no guarda sus mandamientos, sencillamente la ira vendrá sobre usted, como está en este momento, pero apaciguada por un atisbo de gracia común o de las operaciones generales del Espíritu Santo. Pero en aquel día, si no hay comunión suya con Dios, va a haber ira y tormento eterno, porque el gran día de la ira del Cordero ha llegado. ¿Y quién de entre los hombres, porque qué es el hombre? ¿Quién de entre los hombres podrá sostenerse en pie? Muchas gracias.